Mi nombre es Joseph González y hoy os vengo a enseñar unos consejos y unos trucos para que podáis colorear ilustraciones de novelas. Entonces, lo primero, las herramientas y el programa en el que se va a hacer el proceso. Yo utilizo Photoshop porque es el programa que yo sé manejar bien, y hay gente que utiliza SAI. La verdad yo no sé utilizarlo. Hay gente también que suele redibujar las ilustraciones. Yo por lo general nunca lo suelo hacer. Yo coloreo sobre la ilustración como tal, que es la forma en la que yo aprendí a colorear, y no es tan complicado. Herramientas: pincel, lo básico obviamente, borrador, bote de pintura, que eso es un consejo y un truco que os voy a enseñar. Herramienta de desenfoque, otro truco bastante útil a la hora de pulir ciertas partes del coloreo. Acá tenemos la capa base. Lo primero que hay que hacer es colocarle multiplicar. Después, yo personalmente suelo crear carpetas con los nombres, y dentro de las carpetas suelo hacer una capa, que es donde se va a realizar el coloreo. Por lo general, la gente siempre suele colorear capas arriba, dejando la capa hacia abajo, de últimas, o de primeras, ya depende de cómo lo vean. Yo nunca suelo hacer esto porque, no sé, me resulta complicado colorearlo así. Yo aprendí a colorear colocando las capas hacia abajo, siendo capa abajo, capa abajo, capa abajo. Esto tiene sus pros y sus contras. Es bastante más tedioso, por así decirlo, colorear lo que es el fondo. Como yo coloreo, tiene su rango de dificultad colorear el fondo, pero con unos consejos que más adelante os voy a dar, es bastante fácil. Entonces, acá va el primer truco, o consejo más bien, que os voy a enseñar a colorear. Que os voy a enseñar, perdón. Para colorear la piel, lo que pasa si ustedes intentan colorear el color de piel directamente es que, como a veces puede llegar a ser tan blanco, no os podéis dar cuenta de si os dejáis zonas sin colorear. Si os dais cuenta que hay partes blancas que a simple vista no se pueden ver. Entonces, el primer consejo es usar el mismo tono de piel, pero oscurecido un poco. O sea, se oscurece un poco el tono y con este se colorea. Con esto os podéis dar cuenta si os dejáis zonas en blanco como ahí. Entonces, con eso podéis pulir mejor las zonas. El siguiente consejo que os voy a dar, este ya es un truco. A la hora de colorear zonas grandes, como por ejemplo este brazo, que es una zona bastante grande, para colorearlo bastante rápido y sin tanto esfuerzo, lo que podéis hacer es lo siguiente: colorear los bordes, todo lo que es el trazado del brazo como tal. Aquí yo lo estoy coloreando bastante rápido por cuestión del video. Entonces, colorear todo lo que es el trazo del brazo, y a la hora de cerrar el trazo tienen que tocar pintura con pintura. Entonces, con la herramienta bote de pintura tocáis dentro y ya tendréis toda esa zona coloreada. Entonces, volvemos al pincel y ya pulimos lo que queda, y con eso ya os habréis ahorrado bastante tiempo a la hora de colorear zonas bastante grandes. Entonces, os estaréis preguntando, una vez que está todo coloreado con este tono, ¿cómo podemos cambiar al tono real de piel, que es el que ustedes van a utilizar? Entonces, eso es bastante fácil, la verdad. Cogemos acá la capa donde se está coloreando la piel, y le damos acá, a esta opción, al tablerito de ajedrez.
Veamos ahí, se bloquea la capa y cambiamos al tono original. Y con esto pintamos y automáticamente se cambia al color de piel. Sin salirse de los bordes ni nada, se colorea solo lo que está coloreado de anterior, porque está bloqueado. Porque si lo desbloqueamos, ahí ya podemos pintar afuera. Esto es bastante útil a la hora de colorear también zonas grandes y lo que os digo, poder colorear las partes de la piel bastante fácil, sin salidos, y podéis darse cuenta de si se dejaron zonas sin colorear. Otro consejo que os voy a dar es la selección de capa. Si dais control y clic acá, os sale esta selección. Selecciona solo la zona que está coloreada. Esto es útil a la hora de aplicar los ajustes de capas para poder lograr la tonalidad y el brillo exacto o más o menos exacto al real de la ilustración. Entonces aquí vamos a utilizar dos ajustes nomás. Los demás, pues eso ya es cuestión de la persona que sepa o quiera experimentar, pero por lo general suelo utilizar brillo y contraste y tono y saturación. Entonces, brillo y contraste, este es el brillo, se sube, como podéis dar cuenta, ya se va ajustando más. Si lo oscurezco, pues esto es brillo tradicional de toda la vida. Contraste. Y para hacer lo mismo es clic, selección y seleccionáis el ajuste que queráis hacer. Saturación, tono, luminosidad. ¿Por qué hacer la selección sobre la capa? Porque si ustedes aplicáis una capa de ajustes sin haber seleccionado, se aplica a todo en general. Como os podéis dar cuenta acá, si yo hago acá una capa de ajuste en general, pasa esto. Que se aplica a toda la ilustración en general. Y eso no lo queremos. Lo que nosotros queremos es solo aplicarlo en esta zona. O lo que es tal, la parte coloreada a ajustar. Siguiente paso. Siguiente consejo. Hay gente que no sabe colorear estas partes negras absolutas. Por lo general no se suelen colorear. Se suele utilizar es ajustes de capa dependiendo de la situación. Acá está la ilustración completamente coloreada. Como os podéis dar cuenta, las plantas y el vestido tienen sus brillos correspondientes y todo. Y la verdad, aquí yo no tuve que haber coloreado nada de eso. Solo lo único que hice fue colorear el vestido, no más. Los brillos y demás son de la propia ilustración. Como podéis ver acá, son los mismos brillos. ¿Cómo es esto posible? Gracias a el ajuste de capa superponer. Porque si lo colocamos normal, acá, normal, este es el vestido como tal. ¿Por qué pasa esto? Porque yo acá, para poder aplicar este ajuste, tuve que, acá está la capa base, debajo está la capa piel, los ojos, el pelo, el peluche, las joyas y el violín, y sobre esa está el vestido, el cinturón, la rosa, las hojas y el telón. ¿Por qué? Para poder hacer estos ajustes, sencillamente, para poder colorear sobre las partes negras. Entonces, una vez aplicado, coloreado lo que es el vestido como tal, esto lo podéis usar para casi cualquier zona negra. Hay dos posibilidades: color o superponer. Eso depende de la ilustración y el color que vayáis a usar. Podéis mirar si el color queda bien, pues es color. Si no, lo cambiáis a superponer. En este caso es superponer. Y como os dais cuenta, pues el efecto es
Maravilloso. Y lo mismo con las hojas y el fondo. Las hojas están en trama. Esta es otra parte interesante del tutorial. La trama se utiliza para aclarar ciertas zonas negras. Entonces, estas son las hojas originales, negras, a blanco y negro. Entonces, ahí están pintadas tal cual, sin capas de ajuste ni nada. Entonces, si le aplicamos trama, lo que pasa es que se puede lograr los brillos que traen las mismas hojas. Como podéis dar cuenta, en este caso traen brillos, traen efectos de brillo, que eso es lo que se logra con trama, porque la trama aclara más de lo que se puede dar. Disculpen si mis especificaciones o mis instrucciones son difíciles de entender, la verdad yo no sé enseñar. En color, como podéis dar cuenta, se aclara solo las zonas que tienen brillos, las demás siguen siendo oscuras. Luz suave no se nota, entonces para estas zonas trama es lo más recomendado. Y para el fondo casi siempre suele ser lo mismo que el vestido y todo. Entonces acá tenemos el telón en modo color. Entonces es lo mismo, superponer, se ve un poco más oscuro. Yo preferí colocar en color que sea un poco más claro. Y acá, como os podéis dar cuenta, tiene ajustes de capa, porque si yo los quito se ve súper claro. Entonces tenemos tono y saturación y brillo y contraste. Como os podéis dar cuenta, acá están configurados. Esto ya es a cuestión de cómo sea la ilustración y de lo que ustedes quieran lograr, el efecto que ustedes quieran lograr. Acá tengo otra ilustración que esta ya la coloreé hace bastante tiempo y le hice unos retoques haciendo el fondo. Entonces, como os podéis dar cuenta, esta es la ilustración sin fondo y acá lo que hice fue colorear un fondo, pero entonces queda muy saturado. Entonces, ¿qué hice? Lo ajusté y lo ajusté hasta lograr este efecto, que es el efecto que me gustó como quedó. Acá tenemos otra ilustración, esta es una de las más bonitas que yo he coloreado. Tokisaki Kurumi. Y aquí pues es casi lo mismo. Un consejo que os voy a dar es las zonas blancas. Como os podéis dar cuenta, si nos venimos por acá, ¿dónde está? Bueno, la verdad no sé cómo tengo esto. Acá, sombras, partes blancas. Si os dais cuenta, si yo desactivo la capa, perdón, acá os podéis dar cuenta que está gris. Si yo la activo, se pone rosa. ¿Por qué rosa? Porque el ilustrador de Detalive suele utilizar una tonalidad muy similar a esta en lo que son las sombras de las partes blancas. Cuando ustedes vayan a colorear una ilustración, fijaos bien en las portadas del volumen o en los coloreos oficiales, en las imágenes a color oficiales de la novela, y detallaos bien los colores que suelen utilizar. Con eso podéis lograr este efecto. ¿Cómo se logra el efecto para colorear las partes blancas? Modo color y superponer. Es lo mismo, modo color o modo superponer. Eso ya es ir probar y probar. Acá el fondo es casi lo mismo. Acá tenemos otra ilustración, que esta es la más reciente que he coloreado. Acá, como os podéis dar cuenta, tengo capas abajo y capas arriba. Un consejo bastante útil que os voy a dar: seáis ordenados.
Porque si empiezas a poner capas y capas y capas y carpetas por todo lado, después vas a estar buscando y no van a encontrar nada. Acá tengo los dos personajes por separado y con eso es bastante fácil ubicar qué zonas puedes arreglar y qué zonas no. Entonces, el arma, la chaqueta. La chaqueta es algo que descubrí hace poco y es algo que me gustó bastante. Como os podéis dar cuenta, la chaqueta es bastante gris, pero con este efecto queda bastante bonita, negra. ¿Cómo logré este efecto? Colocando la chaqueta en modo restar. La verdad, no sé qué hace ese modo, pero me gustó mucho el efecto como queda, porque si colocamos en trama, aclara, multiplicar, lo oscurece demasiado y lo que pasa es que los efectos de brillo y como de relieve no se notan tanto. Y aparte las partes que son estas blancas de acá no se notan. Entonces, lo que hice fue ir probando, 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 hasta que encontré el modo restar. Y vi que me gustó ese efecto y lo dejé. Y me gustó mucho cómo quedó porque respetan los brillos y el detalle lo respeta bastante. Entonces, acá como os podéis dar cuenta, esto es las sombras del pelo y los brillos. ¿Cómo los podéis hacer? Pues el brillo es bastante fácil de hacer. Entonces, nos vamos a su carpeta correspondiente, pelo. Entonces, acá tenemos todas las carpetas. El pelo base, el que es el color pelo base, que es todo. Sobre esa capa va las sombras, que es el mismo color del pelo coloreado en modo multiplicar. Colocáis la capa en modo multiplicar y con eso dais este efecto. Y después ya la puedes ajustar con capas de ajuste. Y sobre esa colocáis una capa, pintáis en blanco. Si os dais cuenta acá se logra apreciar el brillo. No muy bien, pero se logra apreciar. Entonces, cogéis una capa normal y con el pincel en modo blanco, o sea, pintura blanca, pintáis esa zona. Y después la colocáis en luz suave o luz fuerte, y eso ya depende un poco para llegar a una tonalidad bastante óptima. Yo en este caso utilicé dos capas, una en luz suave, la segunda en luz suave con una opacidad del 75. Y lo mismo acá. Si os podéis dar cuenta, acá los brillos sí se ven mejor. Entonces, nos cambiamos de carpeta. Entonces, pelo, brillos. Así se vería sin brillo este pelo. Pero entonces, colocamos. Este es el brillo base, en luz suave, opacidad 100. Está muy opaco. Entonces hice otra capa, la dupliqué. Luz suave igual al 50%. Y logré este efecto. Los ojos, que mucha gente también se puede complicar con los ojos. Los ojos son bastante fáciles de colorear. En estos casos, en ciertas ilustraciones, suelen colorear, pues el ilustrador siempre suele hacer estas partes oscuras. Hay gente que le gusta colorear esto, colocando en trama, o bueno, eso ya es cuestión de cómo lo hagan para aclarar la ilustración. Yo un consejo que os doy, no lo hagáis. Eso es perder el tiempo y al final va a quedar fea lo que es el ojo. Colorearlo así y os dais cuenta que queda bastante bien. En otros casos, acá como por ejemplo en 100, el ojo lo suelen colorear completo. Entonces, como os podéis dar cuenta, acá esta es la parte oscura y acá hay un brillo. Entonces, para lograr ese brillo, es coger el color normal del ojo, pintáis todo lo que corresponde al ojo,
y sobre el ojo hacéis lo mismo que con el pelo, una capa en blanco y ponen luz suave, brillos, capas de ajustes hasta que logren el efecto que quieran lograr. Bastante fácil, se podría decir que es hasta repetitivo en ciertos casos, porque solo es colorear, colorear, después capas de ajuste y sobre las capas de ajuste colorear otra vez, cambiar de modo, o sea, no es tan complicado. Por ejemplo, acá los guantes y las piernas me fue bastante complicado colorearlas porque tienen bastantes ajustes. Como os podéis dar cuenta, tienen la capa base, dos ajustes, otra capa y otros dos ajustes para poder lograr esa tonalidad. Por ejemplo, esta capa está en superexponer color, que es otro modo que a veces llego a utilizar, y esta está en color. Lo mismo, es casi siempre es lo mismo. Os voy a mostrar, acá tengo todas las ilustraciones coloreadas. Os voy a mostrar esta. Esta hice lo que yo os dije que no hicierais, pero en este caso se ve bastante bien. En este caso, los ojos están coloreados completamente hasta la parte oscura. Si nos vamos acá, entonces apagamos. Si os dais cuenta, yo coloreé acá. Entonces, el resumen de esto, colorear es bastante fácil. Solo hay que tener paciencia. A la primera no nos va a salir. A la primera puede que salga algo feo. Os voy a enseñar mi primera ilustración. La primera ilustración que coloreé no es la mejor. O sea, es bastante, o sea, ahorita que he coloreado bastantes ilustraciones, me doy cuenta que es bastante malo el resultado. Como os podéis dar cuenta, es bastante feo. No os voy a mentir. Como lo que yo os decía, eso está lleno de capas, capas por todo lado. El fondo está así, tal cual. Creo que es este. No. O sea, esto está muy allá. O sea, este es el fondo. Si os doy cuenta, es coloreado tal cual. ¿Sí? En capa normal. Si la cambiamos a color y la subimos, la ponemos acá, os dais cuenta que el fondo ya cambia, pero esto sí, o sea, esto está muy mal coloreado. O sea, no os voy a mentir, está muy mal coloreado. Como os podéis dar cuenta, el pelo no tiene brillos. El pelo no tiene brillo alguno. El color de los blancos es el incorrecto. Y aparte está mal hecho, que yo sé que está mal hecho. Acá está bastante mal hecho. El color de piel no es el correcto. El color del libro tampoco es el correcto. El color correcto del libro es este. Está la tonalidad correcta de todo. Aquí os podéis dar cuenta que el pelo tiene brillos. Los blancos tienen su color correspondiente. Las sombras están bien respetadas. Aquí no. Acá no sé si usé, creo que no, porque cuando empecé a colorear no sabía colorear en modo trama ni nada. O sea, eso está bastante mal hecho. Pero al final es mi primera ilustración. Pero bueno, la verdad, un resumen que os voy a dar así rápido para ya terminar este video es utilizar las capas de ajuste bastante, que son bastante útiles a la hora de colorear ilustraciones. Son estas ajustes. Lo tenéis acá, tanto acá, acá están. Son estas mismas, o si os vais acá a ventana, ajustes, y se os abre acá el ajuste. Ajuste de brillo y contraste, ajuste de tono y saturación. Esas son las que siempre se suele utilizar.
Hay a veces curvas, niveles, equilibrio de color, pero por lo general eso casi no se suele utilizar. Herramientas: lápiz, pincel, perdón, borrador, bote de pintura y la herramienta de desenfoque, que puede que en un próximo video se enseñe a utilizarlo. Y pues eso sería todo. La verdad espero que os guste mi video. La verdad yo no sé explicar bien las cosas. Me disculpo si no me pudieron entender. Este es mi primer video que voy a hacer. Si tiene buen apoyo el video, puede que haga más videos enseñando más a detalle cómo colorear. Espero que os haya gustado el video. Ya nos veremos por allá en Twitter. Adiós.